7:36 de la mañana, a esta hora enlazamos nuevamente. Vamos a conversar con Yurami Quintero, diputada de la Asamblea Nacional, presidente de la Subcomisión de Protección Social. Diputada, buenos días, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo está? Por acompañarnos el día de hoy acá. A ustedes por la invitación. A ver, en este momento la comisión o la subcomisión, ¿qué se está enfocando para, digamos, buscar tratar de solucionar problemas sociales en el país? Bueno, nosotros este año de verdad que hemos aprobado y hemos sancionado desde la Asamblea Nacional 3 leyes importantes. Una fue la Ley de Participación Estudiantil, que la hicimos a inicio de año, en enero. También aprobamos la Ley Especial para los Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad, y el 28 de marzo aprobamos la Ley para la atención integral a las personas con trastorno en el espectro autista. Nosotros, de igual forma, para los meses siguientes y ya lo que nos queda del año legislativo, tenemos pensado, ya hemos trabajado, tenemos el anteproyecto de la Ley de Atención para las Personas con Discapacidad Auditiva o Sordas. Estamos trabajando ahorita el proyecto de atención también para las personas con discapacidad visual o ciegas. Y tenemos un proyecto importante que también es el de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Estamos de alguna otra manera enfocados en las leyes para la atención a las personas con discapacidad. Ya también informar al país a través de este canal que estamos listos para presentar en segunda discusión la reforma de la ley para la atención a las personas con discapacidad, que fue aprobada en el año 2007 y que hoy en esta Asamblea Nacional le hemos hecho una reforma. Casi el 80% de su articulado ha sido reformado, por lo tanto la hemos elevado a ley orgánica y estamos listos ya para presentarla a segunda discusión. Estuvimos recibiendo los aportes desde las Naciones Unidas también, porque el año pasado se presentó dentro del Informe País las iniciativas y los proyectos que se tenían desde la Asamblea Nacional, y bueno, ya tenemos todos los aportes y lista para segunda discusión. Entonces, bueno, hemos avanzado muchísimo en materia de atención a las personas con discapacidad y también en atención al tema de educación, y en esta oportunidad de salud vamos a avanzar en la Ley de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Ahora, diputada, le consulto con respecto a lo que ha sido noticia en los últimos días, y es la manera despectiva del alcalde Ernesto Paracaima de referirse a personas con, un trastorno o personas con Asperger, y él pues ha dicho, se ha referido a un mural en su ciudad y habló muy mal sobre los niños con esta condición, ¿no? ¿Qué mensaje para, la población? Porque, no está nada bien la manera en la que se refiere, ¿no? Sí, bueno, ya él tiene una forma muy particular también de expresarse, no solamente a personas con esta condición, sino también a toda su población del estado Anzoátegui y sobre todo de su municipio El Tigre. Pero bueno, ya las acciones que se tenían que hacer se realizaron. Yo creo que lo más importante, y decirle a nuestro pueblo venezolano, es la necesidad de seguir educándonos, de seguir formándonos. Falta educación en el país para, para entender que hay que tratar con respeto a todos los venezolanos, Sí, ¿no? sí. Todavía nos hace falta avanzar muchísimo en materia de conocimiento con respecto a estas condiciones. Por ejemplo, la condición del autismo. Algunos creen que es una enfermedad, pero el autismo no es una enfermedad, es una condición. Y si bien es cierto, en nuestros hogares podemos tener familiares o personas con esta condición y no lo sabemos, es importante, y dentro de la ley lo estamos estableciendo, el diagnóstico temprano y oportuno, para que a partir de ahí pues se puedan canalizar los pasos siguientes para lo que son los tratamientos y las terapias de las personas. Pero nosotros hemos tenido casos muy importantes, para que tú lo sepas y lo sepa el país, de personas de padres y madres que han llevado a sus hijos para la atención y realizarle un diagnóstico a sus hijos porque a lo mejor creen que tienen autismo y resulta que quien tiene la condición es el padre o la madre. Entonces, pero muy leve. Muy leve. El autismo se manifiesta de diferentes formas. No hay un autismo igual al otro. Por lo tanto, los grados pueden ser pequeños, muy leves, mínimos, altos, graves, también dependiendo de cómo se exprese en la persona. Pero lo más importante es cómo nosotros podemos seguir avanzando en una formación y en una educación que inicie y que se desarrolle desde las escuelas y los liceos, porque son los espacios también donde más discriminación existe, sobre todo con niños y niñas. Y bueno, nosotros en la ley hemos establecido la no discriminación, sí, la igualdad y la equidad de género sobre todo. Pero eso conlleva cárcel, diputada, lo comento por lo que ocurrió con el alcalde Paracaima. La ley... Es decir, no es extremo lo que está ocurriendo, porque por una cosa es que está mal, pero no entiendo si realmente
pues su acción conlleva a prisión. No, no creo que sea extremo porque está violando 3 leyes importantes, ¿no? Okay. Además que estás violando un derecho constitucional. En nuestra Constitución, en el artículo 21, habla de la no discriminación y el trato de iguales. Entonces, bueno, ya los entes competentes con respecto a esto, en el caso de la Fiscalía, pues tomó la acción necesaria y pertinente para esto, porque hay que sentar precedentes también, o sea, y nosotros estamos para garantizar que las leyes se ejecuten. Y sobre todo una ley tan importante y una población tan importante como las personas con trastorno del espectro autista, es fundamental que garanticemos su protección y su atención. Pero parece que aplica para unos y para otros no. En el año 2016, por ejemplo, el propio presidente Maduro se refería a la oposición y le decía, parecen autistas. Es decir, los descalificaba asumiendo que tenían una condición de autismo. Habría que ver bajo qué contexto lo dijo. No puedo y nadie dijo nada. No puedo emitir ningún comentario sobre ese tema porque primero no escuché al presidente hablar sobre eso. Y segundo, habría que ver el contexto porque muchas veces se saca de contexto esa situación. ¿Qué otras acciones se pueden hacer desde la Asamblea Nacional, considerando que yo creo que es muy importante el tema de la educación a los sectores, a la población, que se comience a hablar también mucho más de esto, ¿no? Porque mientras más lo hablamos, más lo entendemos y más sabemos que tenemos que tener, digamos, parámetros comunicacionales para referirnos a... Sí, bueno, ahorita estamos ya desarrollando lo que va a ser el reglamento para la aplicación de esta ley. Perdón, nosotros con las instituciones, en este caso con el CONAPTIS, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, pues estamos desarrollando el reglamento para la implementación de la misma, porque en la ley pues estamos estableciendo también el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho al trabajo, a la seguridad social, pero en el derecho en la educación estamos estableciendo principalmente cómo adaptar la formación y cómo adaptar la educación para estas personas con condición, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, y también en el sector universitario, y sobre todo la preparación de maestros y maestras que tengan una formación más especializada que permita la atención y el trato digno para las personas con trastornos. Me llama la atención el tema del trabajo, del derecho al trabajo, porque incluso he sabido de denuncias donde pues aceptan a personas con esta condición, pero luego los han despedido porque dicen, bueno, no me rinde, etcétera, los despiden. ¿Se le está metiendo lupa a eso allí en ese aspecto? Sí, bueno, como te comenté, nosotros aprobamos ahorita en enero la ley especial para los trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Ahí hemos establecido que el 5% de la nómina de las empresas, instituciones, tanto públicas como privadas, garanticen la inserción laboral de personas no solamente con esta condición, sino con cualquier tipo de discapacidad. Siempre y cuando, bueno, el trabajo sea acorde a sus capacidades y sus habilidades, creo que eso es fundamental, pero nadie tiene hoy, de acuerdo a la ley, la posibilidad de negarle una inclusión, una incorporación a un trabajo a estas personas. Para eso se hace toda una evaluación, hay una certificación que se hace previa también para saber las capacidades y las habilidades que cuenta esta persona, pero bueno, ya nosotros hicimos el reglamento también con respecto a esta ley y estamos ahorita en desarrollo, visitando instituciones, visitando empresas para garantizar que se cumpla la ley junto con el Ministerio del Trabajo. Incluso pudiera pasar que hay colegios donde hay jóvenes que tienen esta condición y los aíslan, ¿no? Conozco algunos casos, por ejemplo, los aíslan porque tienen una condición autista. Sí, ellos van a los talleres laborales, como muy bien lo establece el Ministerio de Educación, de acuerdo a las habilidades también de los jóvenes. Entonces, bueno, la idea es que podamos nosotros, en función de estas leyes que hemos aprobado, pues poder ajustarnos, empezar de alguna otra manera un proceso de atención diferenciada para que también, bueno, no le neguemos la posibilidad tanto de estudiar como de trabajar a estas personas. Con cualquier tipo de discapacidad, no solamente las personas con trastorno del espectro autista, sino también los que tengan discapacidad auditiva, discapacidad visual y algunas otras discapacidades. Por ejemplo, este trabajo que hace la Comisión, la Asamblea Nacional, ¿está focalizado en Caracas o también se están trasladando por distintas regiones del país para tratar el tema? No, estamos en todo el territorio nacional. Nosotros desarrollamos un equipo promotor para el desarrollo de estas leyes y por lo tanto en cada estado hay un equipo organizado por las instituciones, organizaciones, movimientos y desde la Asamblea Nacional y el Consejo Legislativo pues estamos garantizando que se desarrolle así. Ejemplo, por ejemplo, la consulta de esta ley, que fue la última consulta, nosotros la desarrollamos en todo el territorio nacional, en más de 200 municipios y tuvimos casi 4.000 aportes a esta ley, casi 800 asambleas que se desarrollaron. Por lo tanto, bueno, creemos que son aportes importantes
de parte de todas las familias, personas que participaron en las consultas. Ahora, diputada, ¿qué se hace para las personas con alguna discapacidad que pues no pueden caminar fácilmente para abordar una unidad de transporte público, para ir al metro, montarse en el metro, etcétera? ¿Hay algo que se esté haciendo sobre eso? Bueno, el CONACYT está desarrollando un plan de atención. Además, como le decía, en la ley que próximamente vamos a aprobar, la ley orgánica, hemos establecido, por ejemplo, el derecho a la accesibilidad, cómo garantizar en nuestro país los espacios para que estas personas tengan un acceso totalmente en sus condiciones, por ejemplo, para poder recibir el beneficio no solamente del metro, sino también de los autobuses, del transporte público, entre otras. O sea, vamos a adaptar algunas medidas y formas en el Estado que permita garantizar que ellos puedan transportarse, que puedan también comunicarse y que puedan incorporarse a la sociedad. Bien, diputada, le agradezco mucho su presencia el día de hoy acá con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Yurami Quintero, diputada de la Asamblea Nacional, presidente de la subcomisión del Parlamento que trabaja en la protección social. Vamos a las 7:47 minutos de la mañana a una pausa. En la próxima parte estaremos conversando, abordando también el tema con Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. No se aparte, ya venimos. 7:50 minutos de la mañana. En esta oportunidad vamos a conversar con Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Quería, digamos, comenzar esto porque se está hablando mucho del tema debido a las declaraciones del alcalde Ernesto Paraqueima respecto pues a unos niños con la condición de autista. Pareciera que en Venezuela, bueno, los temas están conforme a lo que vaya ocurriendo. Pero ¿qué está haciendo la Fundación para tratar estos temas, para sensibilizar incluso? Porque creo que lo que hace falta es sensibilizar a la gente y que se entienda que, bueno, alguien con una condición autista pues no es alguien que tiene que ser, digamos, desechado o que tenga que ser criticado, sino que más bien deberíamos incluirlo a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, mira, yo tengo la condición de autismo nivel 1, mi hijo tiene la condición de autismo nivel 1 y nosotros en la Fundación tenemos 13 años manejando todo lo que es sensibilizar, educar, informar sobre la condición desde las personas que vivimos con la condición. Hemos dado talleres, charlas, ahorita nos estamos preparando para ayudar a los colegios a llevarle talleres de cómo manejar a las personas con autismo, ya lo hemos hecho durante muchos años, pero ahora apegados a la ley que se acaba de aprobar. Lo que pasó con el alcalde, creo que es un poco de ignorancia del mismo alcalde. Lo que veo positivo de todo esto es que la comunidad del autismo se unió a nivel nacional, provocando una reacción para que pasara lo que sucedió, que no fue el por qué fue detenido, pero sí fue parte de. Entonces creo que lo importante de esto que hizo que la comunidad autista de Venezuela se uniera para poder ser garante de que esta ley fuese, que fuese válida, pues, o sea, que realmente la Asamblea Nacional nos apoyara en una ley que acababa de ser aprobada el primero, sí, o sea, salió en Gaceta Oficial el 1 de mayo y esto sucedió el 3. Sí, ahora, esa sensibilización, ¿de qué manera se puede hacer? ¿No? Porque, bueno, se puede hablar, se puede llegar a través de los medios de comunicación, pero también es importante llegar directamente a colegios, es importante directamente llegar a instituciones, a empresas, porque el tema es que no solamente tiene que ver con la educación primaria, sino también, bueno, el alcalde ya es un adulto y se refiere de esta manera a jóvenes con la condición autista. Entonces, bueno, capaz tocar esos espacios donde creemos que ya hay una formación educativa, pero que de una u otra manera, como usted lo ha dicho, hay una ignorancia para referirse a. Aquí yo creo que para hacer la primera parte de todo esto tiene que ser la educación desde las universidades de cada carrera. Por ejemplo, yo estudié psicopedagogía y a mí lo que me dio fueron como muy sumeramente lo que es la parte de autismo, igual fue a los psicólogos, psiquiatras, toda esta parte. Entonces hay que ahondar más en esos temas desde ese tipo de carreras. Nosotros hemos hecho inserciones laborales, hemos ido a empresas privadas, públicas, hemos hecho muchísimo, o sea, los canales de televisión a nosotros nos han apoyado mucho durante estos 13 años para concientizar, pero falta mucho más. Hay que hacer campañas visibles desde los medios de comunicación, que son los que llegan más fácil a toda la población, y creo que esa sería una de las formas más rápidas de sensibilizar y que la gente entienda que, bueno, los autistas estamos aquí
que no solo somos niños, no sigamos infantilizando el autismo. Importante. Porque, como lo dije en la Asamblea Nacional, nacemos, vivimos y morimos con autismo. No es que llega hasta los 12 años, sino hay adultos mayores con la condición. Entonces, en todas nuestras etapas, por muy funcionales que seamos, o sea, por el nivel que tengamos, siempre vamos a necesitar un apoyo. Entonces es importante que la gente sepa que aquí estamos porque tenemos capacidades, tenemos 2, 3, 4 carreras, los de nivel 1, por ejemplo, o nivel 2. Hablamos varios idiomas, o sea, tenemos las capacidades para y poder... herramientas, claro, para poder incluirse en la sociedad. Exacto, entonces si tenemos todas las capacidades para estudiar, dennos la oportunidad para poder ejercer en lo que nosotros nos preparamos y no simplemente porque saben que tenemos una condición, nos desechan o nos dejan a un lado, tanto en los colegios, en las universidades y en los trabajos, como tú mismo lo dijiste hace rato, o sea, en un colegio que lo dejan a un lado simplemente porque es autista. He conocido casos y también he conocido casos conocí un caso hace un par de meses donde un joven con esta condición pues consiguió un trabajo donde supuestamente aceptan a personas con la condición, pero a los meses lo despiden porque no está rindiendo lo que tiene que rendir. En este caso, ¿qué hay que hacer? Mira, nosotros como fundación hemos hecho acompañamientos en este tipo de casos para que el empleador sepa cómo manejar a una persona con la condición, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas destrezas o capacidades en muchas áreas. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, por ejemplo, somos literales. Nosotros tuvimos un año, empezando en el 2012 más o menos, nosotros con una empresa hicimos inserción laboral y él le dijeron, tú sales a las 5 de la tarde. Y a las 5 estaba listo. A las 5 estaba listo, pero el problema es que se paraba del trabajo a las 4:30 de su puesto de trabajo para arreglarse para salir a las 5. Y ellos eso les generaba, claro, porque claro, son media hora de perder claro, la dinámica del trabajo. Nosotros tuvimos que asistir a hablar tanto con él como con la empresa para que ellos supieran cómo manejarlo. Es decir, llegaron a un acuerdo, él empezó a trabajarse un poco más tarde, o sea, a ordenarse pasadas las 4:30, o siguió con 4:30 y saliendo a las 5. No, o sea, ya sabía que a las 5 era que él se debía levantar de su puesto de trabajo para que pudiese salir. No es que a las 5 tenía que salir, sino a esa hora que se terminaba su hora de trabajo y ya después de las 5 es que él salía. Un poco más de empatía, ¿no? Que necesita en este caso una persona con esta condición. Totalmente. Yo creo que en el país lo que ha faltado es una total empatía, no solo para la condición, sino a nivel general y respeto. Cuando nosotros aprendamos a darle bienvenida a todo el mundo, es que realmente vamos a tener una sociedad inclusiva. Y como dicen por ahí, no tenemos que hablar de inclusión, sino que todos cabemos en esta sociedad. Equidad, sin duda alguna. A ver, en esta oportunidad, ¿qué van a hacer, qué están haciendo en este momento para, digamos, tratar de dignificar a las personas con la condición autista, para tratar de llegar a estos lugares donde probablemente no llega un medio de comunicación, donde probablemente no se está haciendo ningún trabajo social para entender? Porque también hay casos donde hay una persona con la condición, pero nadie sabe cómo tratarlo, ¿no? Bueno, y no tienen los recursos para ir hasta, digamos, a una atención médica. Sí, bueno, mira, nosotros desde la fundación, bueno, tenemos capítulo en casi todos los estados. Ahí nosotros estamos haciendo un trabajo de hormiguitas en cada estado, que la gente sepa, entienda, hable, porque como tú bien lo dices, no en todos lados se llega, pero bueno, se va hacia los lugares que no tienen el acceso como tal, para que hablemos. Entonces hablamos desde el autismo, desde primera persona, que es una de las maneras creo que más de sensibilización para que la gente pueda entender. Y no vamos uno, vamos 2, 3 para que vean la diferencia entre nosotros. También hacemos, por ejemplo, hacemos muchas charlas, pero con profesionales, personas con la condición y familia. Nosotros tenemos toda esa área siempre en las charlas para que la gente pueda entenderlo. Y ahorita en el mes del autismo, que acaba de terminar en abril, todo el mes tuvimos todas las noches live con diferentes especialistas, o sea, con una alta calidad y capacidad en el autismo. Ellos se han entrenado muchísimo para el autismo y fueron live maravillosos de los diferentes temas. Y bueno, ahora se ha conformado un grupo de aliados, de profesionales de la fundación, donde les podemos dar de repente, dependiendo de los recursos de las personas,
nosotros los canalizamos con los diferentes centros. De repente también está el centro de la unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacio, y nosotros los referimos allá porque es un centro gratuito que tenemos en el país. Bueno, le agradezco muchísimo estar el día de hoy acá con nosotros, y esperemos que entonces el trabajo que estén haciendo pueda llegar mucho más, no solamente en Caracas, sino también en todo el país. Nos ponemos a la orden acá para incluso difundir la información, porque sí creo que es muy necesario llevar ese mensaje de sensibilización a los venezolanos para tratar o tener una comunicación digna para una persona con condición de autismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela, está tocando temas que pues han tenido relevancia en la opinión pública nacional. Son las 7:59 minutos de la mañana. Nosotros nos despedimos por hoy, pero nos vemos mañana a las 7 de la mañana, si Dios lo permite. Michael Iriarte Oliveros se despide. Tengan todos un feliz día.